La acción número 4 nos habla de la seguridad de los procedimientos, ¿sí? Por aquí está del lado derecho. Los procedimientos nos habla principalmente del procedimiento en quirófano, o inicialmente. El objetivo de esta acción esencial es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela, derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano por medio de la aplicación de un protocolo universal en los establecimientos de este Sistema Nacional de Salud. Previamente se llamaba así, era el protocolo universal, ¿sí? Ahora pues se convierte en la acción esencial número 4, que es la seguridad de los procedimientos. Para empezar, es el procedimientos dentro del quirófano, nos habla del marcaje quirúrgico. Es importante que este marcado se realice en la piel del paciente y de manera que permanezca después de la asepsia y antisepsia. Previo al ingreso a la sala de cirugía, el cirujano responsable deberá acudir a al lugar donde se encuentra el paciente y hacer el marcaje del sitio quirúrgico cuando la cirugía se realice sobre todo en órganos bilaterales o estructuras que contengan niveles múltiples, como por ejemplo los dedos. El marcaje se va a realizar en presencia de un familiar del paciente y en caso de que en casos de que se encuentre inconsciente o que sea menor de edad y que tenga alguna discapacidad. Se deberá utilizar una señal tipo diana. Se trata de un círculo mayor con un punto en el centro en donde llevará las iniciales del cirujano. En cirugía oftalmológica, el marcaje se realiza con un punto arriba de la ceja del lado correspondiente a donde se vaya a realizar el procedimiento quirúrgico. Estará permitido realizar el marcaje documental cuando los procedimientos sean en mucosas y sitios anatómicos difíciles, en procedimientos dentales, en recién nacidos prematuros o cualquier paciente que no acepte que se le marque la piel. Se puede omitir en situaciones de urgencia y en lesiones visibles como las fracturas expuestas o tumoraciones evidentes. Y en estos casos sí se puede omitir. De la lista de verificación, en cuanto a la lista de verificación que hacemos, es ya lo que es el pre-trans y post-quirúrgico. Se va a nombrar un integrante del equipo quirúrgico como coordinador para su llenado. Se recomienda que sea el circulante, enfermera circulante. Entonces, no propiamente se tiene que, este documento no propiamente lo va a llenar la persona responsable, ¿sí? Se puede nombrar un integrante del equipo quirúrgico. Incluso si hubiere la posibilidad de agregar a otra persona dentro del quirófano que sea distinto del personal circulante, se puede hacer. Sin embargo, pues llevará a cabo todo la lista de verificación. Se va a aplicar en todos los pacientes que se realicen cualquier procedimiento quirúrgico dentro o fuera de la sala de operaciones, así como en los procedimientos invasivos de alto riesgo que el establecimiento donde estemos laborando así lo defina. Cada establecimiento podrá incluir la verificación de cualquier otra variante que ponga en riesgo la seguridad del paciente durante el procedimiento, siempre y cuando al menos se verifique lo establecido en cada una de las fases. ¿Cuáles son las fases? La primera fase es la entrada. Esto es antes de la inducción a la anestesia. El anestesiólogo, el cirujano y el personal de enfermería deberá confirmar verbalmente con el paciente, si es posible, su identidad, preguntando el nombre completo, fecha de nacimiento, todos los datos de identificación del paciente y el sitio quirúrgico y el procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, así como el consentimiento. ¿Sí? Esto lo podemos hacer al momento de la entrega-recepción de nuestro paciente o bien en la sala justo antes de iniciar el proceso de anestesia. También en esta fase el anestesiólogo deberá confirmar con el cirujano el marcaje del sitio quirúrgico, realizar el control de seguridad de la anestesia, en este caso revisar medicamentos, la funcionalidad y condiciones óptimas del equipo, así como el riesgo anestésico que pudiera tener el paciente.
¿sí? Regularmente a los pacientes se les hace una preevaluación antes de iniciar la inducción anestésica, ¿sí? Se les toma la presión, bueno, que signos vitales completos, se le hace una revisión general al paciente y se le interroga por alergias. Luego colocar y comprobar que funcione oxímetros para esto, sí es importante. Es importante también nosotros como personal de enfermería revisar que estén funcionando adecuadamente estos aparatos. Confirmar si el paciente tiene alergias conocidas, también por parte de enfermería. Y es importante que con el anestesiólogo verifique área difícil o vía aérea difícil o riesgo de aspiración. En el caso de que si exista este riesgo, se deberá verificar que cuente con el material equipo para resolver. Es importante conocer el riesgo de hemorragias en en adultos mayores a 500 mililitros y en niños mayores a 7 mililitros por kilo. En estos casos hay que prever la disponibilidad de soluciones parenterales y 2 vías de acceso vascular o vías centrales, 2 vías centrales. Identificar la necesidad de hemoderivados y en su caso verificar que haya realizado el cruce de sangre previamente y obviamente la existencia de estos. Hay que confirmar la realización de asepsia en el sitio quirúrgico. Disponibilidad de todos los documentos como imágenes y estudios relevantes que estén debidamente identificados, ¿sí? Nuevamente se hace una revisión por parte del cirujano de los estudios, los documentos de imagen, ya sea la imagen misma o el resumen del radiólogo en donde viene qué es lo que se va a hacer. La disponibilidad de los productos sanguíneos necesarios, nuevamente lo menciona, y el funcionamiento adecuado de lo que se vaya de los implantes, dispositivos o equipo especial necesario para esta cirugía. Luego entramos a la fase 2. Esta fase es previamente a la incisión, perdón. Aquí el cirujano nuevamente confirma que cada uno de los miembros del equipo quirúrgico se hayan presentado por nombre y función sin omisiones de nadie. Los miembros del equipo del equipo quirúrgico pueden ser cirujano, anestesiólogo, ayudante de cirujano, circulante y cualquier otro tipo de personal que participe en el procedimiento quirúrgico, como el radiólogo en cirugías que sean guiadas por algún por algún dispositivo. Confirmar de manera verbal con el anestesiólogo y el personal de enfermería, instrumentista y circulante, la identidad del paciente. En este momento puede que el paciente ya esté bajo anestesia general, entonces ya no es como muy probable pudiera no tener conciencia de lo que se le diga. Entonces, aquí es que el equipo confirme esto. Es importante nuevamente revisar el procedimiento que se va a realizar, el sitio quirúrgico donde se va a hacer y el tipo de abordaje. En caso de que sean órganos bilaterales, nuevamente verificar que esté hecho el marcaje quirúrgico. Verificar que se cuente con los estudios de imagen que se requieren. Participar en la prevención de eventos críticos, informando los pasos críticos o no sistematizados, la duración de la cirugía y la pérdida de sangre prevista. En este punto, enfermería deberá participar en la prevención de eventos críticos, informando la fecha y el método de esterilización del equipo instrumental. Informar si hubo algún problema con el instrumental, equipos y material, así como el conteo del mismo. Recordemos que esto es previo a la incisión. Y en este momento también el anestesiólogo debe verificar que se le hayan aplicado la profilaxis antibiótica conforme a las indicaciones médicas en dado caso que así proceda. Participar en la prevención de eventos críticos, informando la existencia o riesgo de enfermedad en pacientes que puedan complicar nuestra cirugía, nuestro procedimiento. Y por último, la fase 3, ya al momento de la salida. Esto es antes de que el paciente salga del quirófano, ¿sí? Antes de que salga a la sala de recuperación, no es de que salga todo el sitio de quirófano, es el quirófano en sí. El cirujano deberá, en presencia del anestesiólogo y personal de enfermería, confirmar que sea aplicado la técnica correcta. Deberá informar
verbalmente el nombre del procedimiento realizado, el recuento completo del instrumental, gasas y agujas todo. En dado caso que tengamos obtención de muestras para patología o extracción de partes anatómicas, se deberá etiquetar con el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha de la cirugía y la descripción general de la muestra que tenemos. Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos, que deben ser notificados y resueltos. En este momento es cuando si nos hace falta una gasa o una pinza o lo que sea, este es el momento adecuado para resolver ese problema. Reportar si ocurrieron eventos adversos y en caso de que así sea, pues hay que registrarlos. El cirujano, el anestesiólogo y el personal de enfermería deberán comentar al circulante los principales aspectos de la recuperación postoperatoria, el plan de tratamiento y los riesgos que pudiera tener. Es importante que todos los integrantes del equipo quirúrgico anoten su nombre y firma en los documentos en la parte correspondiente. La lista de verificación deberá ser correctamente llenada y firmada por todos los integrantes quirúrgicos y se deberá integrar al expediente clínico. Por último, la fase de tiempo fuera, que ya es una circunstancia aparte. Esta se realiza con el propósito de llevar a cabo el procedimiento correcto, con el tratamiento correcto, en el paciente correcto, en el sitio correcto, o a cualquier otra variable que pudiera poner en riesgo la seguridad del paciente y que esto deberá realizarse justo antes de iniciar al menos los siguientes procedimientos: la transfusión de sangre y hemoderivados, ¿sí? Con la radioterapia, la terapia de reemplazo renal, que es la hemodiálisis en cualquiera de sus vertientes, la toma de biopsia, los procedimientos odontológicos, también esto es bastante importante, la colocación y retiro de dispositivos como sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos intrauterinos, catéteres para hemodiálisis, cualquiera de estos, entre algunos otros. Estudios de gabinete que requieren medios de contraste también, y la terapia electroconvulsiva, la colocación y el manejo de accesos vasculares. Aquí se debe hacer los tiempos fuera. El médico tratante deberá confirmar con el paciente correcto, procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto, en caso de órgano bilateral, su marcaje quirúrgico, verificar que se cuenten también con estudios de imagen, en dado caso que se aplique, prever eventos críticos, promover que el paciente o el cuidador reciban información completa. Esto es bien importante porque tanto el paciente como el cuidador pudieran tanto notificarnos como limitar el daño en cuestiones de cualquier complicación. Esto para el paciente debe ser en un lenguaje muy fácil de comprender, en un lenguaje en que el paciente realmente tome acción o tome el dato pues sí, que conozca el dato, que conozca su padecimiento, que sepa el tipo de tratamiento que le vamos a dar y cómo puede limitar el daño. Y bueno, pasamos a la acción esencial número 5. Aquí nos habla de la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, el IAS. La acción principal, o bueno, antes de la acción principal, el objetivo general es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención de la salud. La principal acción, la más importante, es la higiene de manos en sus 5 momentos. Por aquí les pongo los 5 momentos del lavado de manos, que está aquí en la parte de abajo. En donde nos habla de antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente y después de estar en contacto con líquidos corporales, ¿sí? Esos son los 5 momentos en los que se va a realizar el lavado de manos. ¿Quiénes están de responsables de estas áreas? El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y el Comité para la Detección de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
En sí, el lavado de manos nos habla de realizarlo en una técnica especial. Hay que lavar con agua y jabón, principalmente, o es de la mejor manera, y en este caso va a durar 40 a 60 segundos. Es importante, bueno, el procedimiento nos dice mojarse primero las manos con agua suficiente y obtener el jabón suficiente también para cubrir todas las superficies de las manos. Luego, deberá frotarse las palmas entre sí por 5 veces, luego frotar las palmas de la mano contra el dorso y contra la mano contraria, o la mano, bueno, la mano derecha contra la mano izquierda y viceversa, entrelazando los dedos. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos enlazados, luego frotar el dorso de los dedos con la mano de la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Frotar con movimientos de rotación del pulgar izquierdo atrapado con la palma de la mano derecha y viceversa, y frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, o sea, en ambas manos. Finalmente, enjuagar las manos con agua y usar una toalla desechable para secarla y con ella misma cerrar el grifo. En cuanto a el tiempo, se repite 5 veces cada procedimiento, cada frote, cada tallado, y ya finalmente ya tenemos manos seguras. Hay otra técnica que es con alcohol en gel. Todo el proceso puede durar de 20 a 30 segundos. Directamente se coloca el gel en las manos y se lleva a cabo todo el procedimiento de la misma manera, 5 veces en cada momento cada técnica de lavado de manos. Al final, obviamente, no se cierra llave ni se utiliza ninguna toalla desechable, solamente se deja secar al aire lo que haya quedado, se deja secar sin agitar las manos. Recordemos que agitarlas pues también pudiera conllevar algún tipo de riesgo para volvernos a contaminar. Es importante que el jefe de enseñanza o su homólogo implemente un programa de capacitación continua que va a incluir a todo el personal del establecimiento. Este es todo el personal, no solamente áreas de atención directamente de la salud, pero vamos a incluir también estudiantes y pacientes y familiares o visitantes para en tema de prevención también de infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, a grandes rasgos, esto es la acción esencial número 5, en donde la técnica, la importante, pues es el lavado de manos. Sí es importante que se lleve a cabo una coordinación completa para llevar justamente a cabo este lavado de manos. En algunos hospitales se hace una revisión o se hace algún estudio de las manos, donde se toma una muestra con el hisopo y se le hace estudios de laboratorio, se le hace un cultivo para identificar si realmente se están lavando las manos correctamente nuestro personal. Bueno, pasamos a la acción esencial número 6, que es la reducción de riesgo de caídas. A la reducción del riesgo del daño al paciente por causa de caídas, así ya se llama. De esta, la finalidad principal es prevenir el daño de pacientes justamente en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud por riesgo de caídas, ¿sí? Las acciones principales es estar haciendo una evaluación y reevaluación del riesgo de caídas. ¿En qué momento se va a realizar esta? Se va a utilizar primeramente un instrumento o herramienta establecida previamente por la institución. Hay algunas sugerencias también que nos presenta el documento. La evaluación de riesgo de caídas debe realizarse en todos los pacientes, en todos que se encuentren en servicios ambulatorios o en servicios de urgencias, así como en aquellos pacientes que estén ingresados en área de hospitalización.
Se deberá evaluar y reevaluar en cada paciente, en cada cambio de turno, en cada cambio de área de servicios, en cada cambio en estado de salud del paciente y en cada cambio o modificación del tratamiento. Hay que informar a los pacientes y familiares sobre el riesgo de caídas y las medidas de seguridad que vamos a llevar para que se apliquen para prevenir, entre ellas solicitar la ayuda del personal para la movilización del paciente, ¿sí? Es importante que nosotros, a quien tengamos a la mano, quien nos haga las veces de camillero, y obviamente en pacientes que están en estados de salud, que sean inmóviles o que requieran de asistencia total o parcial para la movilización, tengamos el personal a la mano para movilizar a los pacientes, ya sea para la movilización dentro de su habitación o bien para llevarla a otro servicio o para llevarlos a algún tipo de estudio. De las acciones propiamente, se deberán realizar las acciones de seguridad en todos los pacientes. En caso de que el paciente se encuentre en cama o camilla, hay que tener siempre los barandales arriba. Para ello es importante que la institución pues, nos tenga la dotación o el ajuste de las camas con barandales. Hay que verificar el funcionamiento de los barandales, de las camas, las camillas y de los descansabrazos de las sillas de ruedas, ¿sí? Funcionalidad de todos estos. Cuando sean abatibles, en las sillas de ruedas que tengan descansabrazos abatibles, pues debemos colocarlos de modo que el paciente no tenga riesgo de caerse hacia los lados. Trasladar al paciente en camilla con barandales siempre en la posición elevada o en silla de ruedas con ambos descansabrazos y con ambos frenos funcionales. Realizar la sujeción del paciente en caso de ser necesario cuando son pacientes con alteraciones psicomotrices o alteraciones mentales, de acuerdo al protocolo que tengamos en la institución. Hay que colocar un interruptor de timbre y de luz al alcance del paciente en su habitación. Mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente. Colocar banco de altura siempre para el uso inmediato cerca de la cama del paciente. Verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante. Colocar en la regadera una silla de baño para el paciente. Acercar al paciente los aditamentos de ayuda como bastones, andaderas, silla de ruedas o lentes que pudieran ser auxiliares para la correcta deambulación. Es importante que si tenemos un paciente que tenga alguna de estas condiciones, importantísimo los lentes. Nosotros como enfermería registrar en nuestra bitácora en nuestra hoja de enfermería justamente el uso de esto y obviamente esto va a aumentar nuestro riesgo de caídas. Evitar realizar cambios bruscos de postura y o incorporar al paciente de forma rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en cama. Recordemos que la permanencia en cama hace una cierta alteración psicomotriz en la que el paciente se nos puede marear, desmayar. También es importante en pacientes, por ejemplo, cuando han tenido altas pérdidas de sangre, también iniciar de forma paulatina, levantarse de la cama después de algún procedimiento. Igualmente para los procedimientos quirúrgicos, levantarse de manera paulatina de la cama. Explicar al paciente y al familiar acompañante el proceso de incorporación desde la posición en decúbito hasta la posición erguido. En los pacientes de alto riesgo de caída será importantísimo tener algún paciente acompañante. Ahora, para prevenir en los pacientes con agitación psicomotriz o alteraciones psiquiátricas deberán elevarse los barandales y en estos casos también siempre permanecer un familiar con ellos, tanto en estos pacientes como en los pacientes pediátricos. Se deberá reportar inmediatamente si hay alguna falla o descompostura en el equipo o la cama que nos brinde la seguridad de este paciente. Y en el caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo institucional para el reporte de eventos adversos. Esto es importante que el reporte de eventos adversos no se le vea como motivo de castigo, sino más bien un motivo de identificar qué es lo que está ocurriendo para la mejora de esta situación.
Informar al familiar que para movilizar al paciente requiere la ayuda de un miembro del equipo de salud o de otro familiar, en los casos que así se requiera. En cuestión especial para los pacientes pediátricos, hay que informar a los familiares de que con el menor siempre debe haber un familiar, ¿sí? Cuando sea cerca de su cama o cerca de su cuna, dependiendo dónde se ubique el pediátrico, con los barandales en posición elevada y los frenos de la cama colocados. Informar a los familiares que no se separen para nada de su paciente o si así lo requieren, deberán dar aviso al personal de enfermería para que se tomen medidas al respecto. En su caso, si el menor debe ir siempre acompañado al baño, que así sea, acompañado de su familiar. También es importante aquí que si el menor, pues, por cuestiones éticas, el menor debe ser acompañado, que sea acompañado por un familiar en que sea de su plena confianza. Mantener las puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan la vigilancia de estos niños. Durante la noche, mantener la habitación preferentemente iluminada. Reevaluar el riesgo de caídas cada día. ¿Sí? En todos los pacientes, esto sí es importante estar reevaluando. Normalmente ya las hojas de enfermería, las nuevas hojas de enfermería en prácticamente todos lados ya tienen estas valoraciones de riesgo de caídas. Entonces, estar reevaluando nada más es llevar a cabo la reevaluación en cada momento de los que acabamos de mencionar, ¿sí? Si no hay ninguno de estos cambios de los que previamente mencionábamos, se puede hacer escalonada en horarios escalonados dentro del turno. Cuando sea necesario trasladar al menor fuera de la cuna, debe permanecer en compañía del personal de salud o de un familiar. En los casos luego de que llevamos a los bebés por ejemplo, a rayos X o a algún estudio de imagenología, regularmente vamos con el familiar y dentro del lugar donde se le va a tomar la imagenología, regularmente se queda también el familiar. Hay que solicitar el retiro de la habitación del equipo o mobiliario que no esté en uso, que nos pudiera ocasionar algún tropiezo de nuestros bebés. El de las acciones propiamente que van a hacer la organización o el establecimiento donde estemos laborando, en el establecimiento se va a designar a una persona para que verifique los factores de riesgo del entorno arquitectónico y que están asociados con el riesgo de caídas de los pacientes hospitalizados. Es decir, las variaciones del suelo, la infraestructura, pues el lugar, si hay cables atravesados en los espacios donde deambulan los pacientes, todo este tipo de cosas. O por ejemplo, las áreas de baños, las regaderas que cuenten con barras de sujeción o lugares donde se pueda detener un paciente para evitar este riesgo de caídas. También deben tener un piso con tapetes antiderrapantes o suelo antiderrapante. Deberán existir señalamientos siempre sobre rutas de evacuación y presencia de escaleras o rampas y desniveles de suelo, ¿sí? Todo esto debe estar correctamente identificado para los pacientes y para el personal. Evitar escalones a la entrada o salida del baño. Escaleras con rampas deberán contar con material antiderrapante y barandales. Las escaleras deben tener escalones de la misma altura siempre, que no sean unos de una medida y otros de otra. Las áreas de tránsito deben estar libres de obstáculos que dificulten o impidan la circulación del personal y pacientes, tanto caminando como en silla de ruedas y camillas. El mobiliario como buró, bancos de altura, sillones, sillas de ruedas y esto deberán tener, si tienen cables, generalmente deben colocarse en lugares asignados para esto y fuera bueno, que impidan la movilización del paciente. Cualquier dispositivo específico para la deambulación, como bastones, muletas, andaderas, deberán contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo, en la parte de abajo. Si en dado caso el paciente trae un dispositivo de estas que no tenga las gomas en los puntos de apoyo, se deberá revisar la corrección de esto. Todas las áreas de atención del paciente y la central de enfermeras deberán contar con adecuada iluminación.
En cuanto al personal de limpieza, es bien importante que se mantengan los pisos secos y colocar señalizaciones cuando el suelo esté mojado, ¿sí? Esto es bien importante por aquello de los derrapones. Y es importante que cada organización implemente la evaluación y reevaluación del riesgo de caídas acorde a criterios específicos y funcionales para cada establecimiento en función de las características de sus pacientes, ¿sí? Es importante estandarizar aquí la situación con de acuerdo al tipo de hospital en donde estemos laborando. Para ello hay que implementar las medidas necesarias siempre para reducir el riesgo de caídas. Es decir, si hay una situación de infraestructura, se deberá corregir. Y nosotros como personal de enfermería o el personal médico, o bueno, cualquier personal del instituto, deberá reportar cualquier riesgo de caídas, ¿sí? Incluyendo también los servicios de limpieza o los servicios de otros servicios como odontología o sea, trabajo social, pueden llevar a cabo este reporte también. La siguiente acción esencial, la número 7, es el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos o cuasi fallas. Ya esta es la penúltima. eh, en cuanto a este registro, el objetivo general es generar información sobre las cuasifallas, los eventos adversos y los eventos centinela mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia y a nivel nacional permita emitir alertas para evitar que acontezcan eventos centinela en los establecimientos de atención médica. Esto debe ser prioridad del sistema de salud nacional. Esto lo lleva a cabo regularmente la Dirección General bueno, la DGS esta se encarga y de llevar a cabo el registro y de los acontecimientos, el registro de eventos adversos que suceden en los hospitales a nivel nacional. Esta Dirección General lleva a cabo este análisis. Es importante que si tenemos alguna de estas situaciones podamos hacer el reporte. Se hace en un reporte o un registro anónimo en participación con la COCACEP también, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Los resultados del registro de eventos adversos se deben establecer con acciones de mejora en todos los casos. ¿Qué es lo que se debe registrar principalmente en estos? La muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente, la pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad, igualmente, el riesgo potencial o inminente de que ocurran estas dos primeras, cuando ocurra una cirugía en un lugar incorrecto, la muerte materna también es una de las cosas que se deben reportar, la transmisión de una enfermedad o afección crónica, suicidios, violaciones, entrega de menor de edad equivocado a un familiar o representante legal, entrega de cadáver equivocado y evento supuestamente atribuible a la vacunación en cuestión de aplicación de biológico. ¿Sí? A grandes rasgos, estas son las recomendaciones que se van a hacer y en los casos en los que se va a utilizar. Y por último, lo que es ya la cultura de seguridad del paciente. Esto nos habla de medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, tanto en México como en otros países, que se lleve a cabo esta cultura. ¿Cómo se mide? De entrada, hay que realizarlo de manera anual. La medición de la cultura de seguridad utilizando un cuestionario que se adaptó a partir del desarrollo de estas acciones esenciales.
Aquí mismo en el documento viene un anexo que es el cuestionario aceptado, adaptado. La medición de la cultura de seguridad del paciente se realiza en la plataforma informática. Es una medición anónima también. Realmente no se evidencia esto. Hay que participar en la medición el personal médico y de enfermería de todos los turnos del hospital y que están en contacto directo con el paciente. La participación del hospital en la medición de la cultura de seguridad del paciente va a ser aprobada por el Comité de Calidad de Seguridad del Paciente o su equivalente en cada país o en cada lugar donde estemos laborando. Este proceso se lleva de acuerdo al proceso operativo de la medición de la cultura del paciente, ya establecido por las entidades en donde se va a llevar a cabo el cuestionario que antes mencioné. Los resultados de la medición se deben utilizar para establecer acciones de mejora, no para evidenciar personas ni evidenciar institutos, y para aumentar las dimensiones de la cultura de seguridad del paciente. Los resultados del análisis de la cultura de seguridad del paciente se van a presentar al cuerpo directivo y al personal del hospital en una sesión general para identificar de manera conjunta áreas de oportunidad precisamente para la mejora. Y finalmente, pues les dejo con una imagencita que es ya las acciones esenciales de seguridad del paciente, ¿sí?